Iglesia Brave, buenos días, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Bendecidos? Dios es bueno, amén. ¿Todo el tiempo? Dios es bueno. Cantábamos, ese canto nuevo me llama la atención, dice, glorioso día cuando Él, ¿qué dice? ¿Qué decía? ¿Se recuerda? Cuando Él resucitó. ¿Qué día más glorioso? ¿Y sabes por qué es un día glorioso? Porque debido a que Él resucitó, nuestra fe no es una fe tonta o vana, como dice la Biblia. Porque debido a que Él resucitó, Él vive, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Entonces, cuando pensemos en ese día glorioso, ese día en el cual Él resucitó y que muy pronto lo estaremos celebrando, mira, nuestro corazón tiene que estallar en gozo y en alegría, porque el Señor nos ha dado vida a través de su muerte y la confirma a través de su resurrección. Amén. De eso trata la carta a los Efesios. A través de ese glorioso día, Dios nos dio una identidad nueva, una identidad en Él. Y la carta a los Efesios trata de eso, reafirmar esa identidad que tenemos en Cristo. ¿Tienes tu Biblia? ¿Trajiste Biblia? ¿No tienes Biblia? ¿No la trajiste? Levanta la mano y te podemos prestar una. Tenemos varias Biblias ahí que necesitamos que las uses. Necesitas una Biblia, levanta la mano y con gusto te prestamos una. Vamos a estar en Efesios capítulo 1. Vamos a ver los versículos 13 y 14. Vamos a adentrar un poquito. Mira, ya van varias semanas. Estamos en el versículo 13 y versículo 14 del capítulo 1. Y vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite avanzar en la carta a los Efesios. Cuando lo tengas, dime listo. Si te dieron una Biblia de estas, vas a encontrar Efesios más o menos en la página 826. Ahí está el capítulo 1 de Efesios. Pero es importante que tengas la palabra de Dios abierta, porque al final eso es lo que importa, eso es lo que cambia. Es la palabra. No es la persona, es la palabra. No es el mensajero, es el mensaje lo que cuenta. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Cuando lo tengas, lo leemos juntos. Versículo 13. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que estás hablando a nuestra vida, por lo que estás reafirmando en nuestros corazones y en nuestro entendimiento. Dios, esta mañana te suplico que abras nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos recibir de ti lo que tienes para cada uno de nosotros. Creemos en la autoridad de tu palabra, creemos lo que tu palabra dice, creemos que eres tú el que nos habla a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mira, volvemos a Efesios. Es increíble. Y antes de entrarle a estos dos versículos, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo has estado esta semana? Honestidad en la iglesia. ¿Cómo has estado esta semana? ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Has experimentado la gracia redentora de Cristo en tu vida? Mira, si alguien te preguntase hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo viste a Dios moverse en tu vida esta semana? ¿Qué le dirías? ¿Qué respuesta le darías? ¿Cómo se movió Dios esta semana en tu vida? ¿Y por qué te hago esa pregunta? Porque mira, Dios, aun cuando Dios es el mismo ayer, hoy y será el mismo mañana, y Él está en control de nuestra eternidad pasada y de nuestra eternidad futura, Dios es un Dios del presente también. Y cada día su misericordia es nueva, cada día sus misericordias se renuevan, cada día experimentamos más de su amor y de su gracia. Y no puede pasar una sola semana, un solo día en el que no experimentemos la gracia de Dios, donde no experimentemos la protección, el poder de Dios. Entonces, si alguien te preguntase hoy, ¿cómo te fue la semana pasada? En medio de las luchas, en medio del cansancio, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Qué le dirías? ¿Has pensado en eso? ¿Qué le dirías? ¿Le contarías los de hace un año?
o le contaría de la misericordia fresca del Señor durante esta semana en tu vida? ¿Qué le dirías a Dios? La semana pasada, familia, vimos bendiciones que tenemos en Cristo. Vimos que tenemos redención, perdón, sabiduría, discernimiento, herencia. Fueron las bendiciones que vimos la semana pasada. Esta semana veremos 3 aspectos del Espíritu Santo en nosotros que afirman nuestra identidad. 3 aspectos del Espíritu Santo en tu vida que tienen que afirmar tu identidad. ¿Quién tú eres en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Lo que somos en Cristo. Al analizarlos y al estudiarlos, esto me van a dar la firmeza que necesito para vivir mi llamado. Todos tenemos un llamado. Tú tienes un llamado, yo tengo un llamado y necesitamos del Espíritu Santo para poder vivir nuestro llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿Te recuerdas que lo vimos en Efesios? Si vas ahí en el mismo capítulo 1 y vuelves al versículo 6, ahí Efesios, el apóstol Pablo nos recuerda y afirma el llamado que hemos tenido en Dios, la razón, el propósito por el cual hemos sido salvos. Versículo 5 dice, regresando un poquito más, dice que nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Ahí está el llamado que Dios nos ha dado. ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué te rescató el Señor? Para alabanza, ¿qué dice tu Biblia? De la gloria de su gracia. Mira, ese es nuestro llamado. Somos para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y cuál es su gracia? Estoy tratando de recordar lo que hemos visto en los domingos anteriores. La gracia de Dios se manifestó a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, a través de la salvación que obtenemos en el sacrificio de Jesús en la cruz. Esa es su gracia. Y somos llamados para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, ¿sabes? Podemos vivir nuestro llamado a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo hemos escuchado y hemos creído. Has escuchado y has creído. ¿Tienes conmigo el versículo 13? La primera parte dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Mira, a través del Espíritu Santo hemos escuchado y hemos creído. Tú escuchaste y creíste el mensaje de verdad, el evangelio de salvación, no porque eras muy bueno o muy inteligente. Ninguno de nosotros podemos atribuirnos nada. Soy tan inteligente que decido seguir a Cristo. Soy tan bueno que sí, voy a seguirlo. No, es a través del Espíritu Santo que hemos escuchado y hemos creído. Ahora tratemos de desmenuzar, de hacer pedazos este pasaje y esperando que el Señor nos hable a través de eso. Versículo 13 inicia diciendo, en Él. ¿En quién? ¿A quién se refiere? En Cristo. ¿Por qué decimos que se refiere a Cristo? Porque todos los pasajes anteriores vienen hablando de la gracia redentora que hemos recibido a través de Cristo, primero. Y segundo, porque ese Él aparece con letras mayúsculas refiriéndose a Jesús. Es en Jesús que también nosotros hemos escuchado y hemos creído. Mira, hasta este momento, y por favor revísalo, haz la cuenta en tu casa y si me equivoqué, si conté mal, me avisas la otra semana. Pero según mis cuentas, hasta ahorita son por lo menos 14 veces que se menciona a Jesús en estos 13 versículos. 14 veces. Ya sea como Cristo, como Jesús, como Jesucristo o como dice en este pasaje, en Él. Son por lo menos 14 veces. Ahora, ¿qué implica la repetición de Jesús, 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 Jesús tantas veces en estos pocos versículos? Mira, el apóstol Pablo quiere que nos quede claro, quiere que te quede claro que es en Él. No es en nosotros, no es en ti. No es por tu buena moral, no es por tu buena educación, no es por tus títulos, no es por las obras que creas que haces, no es por lo bueno que eres, no es por el dinero que le das a las personas en la esquina de la calle, no es por el sobre que echas al final del servicio allá atrás, no es por eso, no es en nosotros, es en Él. En Cristo se trata de Él, no es en nuestros esfuerzos, no es en nuestras obras, es en Él. Y dice el versículo que en Él también vosotros. Lo hemos dicho varias veces, la iglesia en Éfeso se constituía en su gran mayoría por gentiles.
Se estima que el 90-95% de los miembros de la iglesia en Éfeso eran gentiles. ¿A qué me refiero que eran gentiles? Que no eran judíos, no eran descendientes de los judíos, no eran judíos, eran gente común como tú y yo. Gente que los judíos los menospreciaban por no ser el pueblo elegido de Dios. ¿Recuerdas que gentil quiere decir inmundo, asqueroso, cerdo? Y curiosamente esta iglesia estaba formada por un 95, más o menos 90-95% de ese tipo de personas, gentiles. Y viene Pablo y les hablándole a esos gentiles. Ahora, ¿por qué reafirma también vosotros? Porque mira, me imagino a la iglesia en Efeso como gentiles, muchas veces teniendo problemas con su identidad. Pero es que yo no soy judío. ¿A qué me refiero? Hasta el día de hoy conozco de grupos cristianos que están tratando de judaizar a los demás. Bueno, pero es que de ahora en adelante, como somos hijos del rey, vamos a hablarnos en hebreo. Ahora no nos vamos a decir hola, ¿cómo estás? Sino ahora nos tenemos que saludar shalom. Mira, eso es un judaizar a las personas. Y sabes, el problema con eso es que muchas veces no tenemos clara nuestra identidad. Y no estoy diciendo que sea malo decir esas palabras. A lo que me refiero es el trasfondo que hay de todo eso. Recuerdo estar en una reunión con pastores y la segunda vez que llegué invitado, llegó el momento donde me pidieron que dijera unas palabras, que saludara, que diera mi nombre y todo ese tipo de cosas. Lo que me movió así la silla fue que antes de empezar a hablar, se acercaron y me pusieron una túnica de colores sobre la espalda. Y me dijeron, ahora hermano, ya tienes la túnica de autoridad, ya puedes hablar. ¿De qué me están hablando? Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque la iglesia en Éfeso posiblemente estaba sufriendo las mismas situaciones. No hay nada nuevo bajo el sol. Y el día de hoy muchos de nosotros sufrimos posiblemente de esa necesidad de reafirmar quiénes somos en Cristo. En Cristo eres redimido, perdonado, predestinado, escogido, eres salvo. No por lo que hagas o dejes de hacer, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces viene el apóstol Pablo y dice también vosotros. En el versículo 12, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice, mira, a fin de que nosotros que fuimos los primeros, refiriéndose a los judíos, pero ahora acá viene y se refiere a los gentiles, también vosotros, en Él también vosotros. ¿A qué se refiere? Que en Él también nosotros como gentiles, como no judíos, la iglesia en Éfeso, la iglesia gentil en Éfeso, también habían encontrado el propósito y el llamado a través de Cristo. En Él habéis conocido a Jesús, no solamente como el Hijo de Dios, sino también lo habéis conocido como el Cristo. ¿Y Cristo qué significa? Cristo, déjame decirte, no es el apellido de Jesús. Jesús no es el primer nombre y Cristo el apellido. Jesús era su nombre y Cristo era su función. Cristo significa el ungido, el Mesías, el Salvador, el que vino a tomar nuestro lugar. Y así hemos conocido a Cristo. Por eso nos dice, también vosotros. Y continúa el versículo 13. Después de escuchar el mensaje de la verdad. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de la verdad? ¿Te has puesto a pensar en eso? Mira, el mensaje de la verdad no es otra cosa más allá, no es una revelación nueva, no es algo que el Señor me reveló esta mañana. No, habéis recibido el mensaje de la verdad. Ese mensaje es el evangelio, ese mensaje transformador, ese mensaje que cambió tu vida, ese mensaje que cambió mi vida, ese mensaje que te hace ver como lo que realmente eres. Primero confronta tu pecado, pero después de enseñarte tu pecado, te lleva a los pies de Cristo, donde encuentras salvación, redención y perdón a tu pecado. Podemos decir que este primer mensaje, podemos partirlo en dos partes, este mensaje. Primero, ese mensaje es la revelación de Dios a través de su Hijo. Dios se reveló a nosotros, Dios se reveló a tu vida a través de su Hijo. ¿Te recuerdas de Colosenses 1:27? Lo vimos hace unas semanas atrás. Dice que nos dio a conocer el misterio, ese misterio de su gloria, que es Cristo en nosotros, la esperanza en gloria. Ese misterio de Dios se reveló a nosotros a través de Cristo. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y este es el mensaje. Esta es la primera parte de ese mensaje. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Este mensaje de la verdad, continúa diciendo el versículo, el evangelio de nuestra salvación. Ahí está, ese mensaje, el evangelio de nuestra salvación. Mira, esa verdad que fue en el pasado, esa verdad que es el día de hoy y va a ser la misma mañana. Esa verdad de Dios que no cambia. Esa verdad de Dios que no se altera. Esa verdad de Dios que no se ajusta a la cultura. Tristemente hoy hay muchas versiones, que a mí me cuesta llamarles versiones bíblicas, donde están eliminando todos los aspectos de género, porque se vuelve ofensivo. La palabra de Dios no cambia. El mensaje del evangelio no cambia. Ayer, hoy y mañana es el mismo mensaje, inalterable. Y ese es el mensaje de la verdad que hemos recibido, el mensaje de nuestra salvación. No solo fue la revelación de Dios a través de su Hijo, sino también ese mensaje de amor que Dios nos dio a través de su Hijo. Primero, Dios se revela a tu vida a través de Jesús. Y una vez que Jesús se revela a ti, se manifiesta a ti, Jesús te recibe y te abraza con amor. ¿Y sabes qué es lo tremendo con ese amor que Dios nos da a través del mensaje del evangelio de nuestra salvación? Es que para venir a Jesús no tengo que cambiar antes. A lo mejor a ti no te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Mira, necesitas a Dios, sí, pero es que soy tan malo. Es que Luis, si supieras todo lo que he hecho, Dios no me puede amar así. Voy a cambiar primero, ya una vez que empiece a ordenar mi vida, entonces ya vengo a Cristo. Entonces ya voy a buscar a Dios. Nunca va a suceder. Nunca va a suceder. A través de ese mensaje de nuestra salvación, Dios revela a su Hijo, pero también nos manifiesta su amor, el poder que hay en Cristo Jesús, en ese mensaje, en ese evangelio. ¿Leíste alguna vez? Y si no, anota los Romanos 1:16. ¿Sabes lo que dice? ¿Alguien lo sabe de memoria? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Verdad que sí se lo saben? ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. Al judío, primeramente, y también al gentil. ¿Te das cuenta? Ese es el mensaje de nuestra salvación. Ese es el poder que hay en Cristo. Eso es lo que hemos recibido tú y yo. Si tú ya le entregaste, si ya recibiste a Cristo en tu corazón, si ya llegaste al punto donde dejaste de pelear contra el Espíritu Santo que te está llamando al arrepentimiento y te rendiste al Señor, como hijo, ese poder del evangelio mora en tu vida a través del Espíritu Santo. Mora en mí a través del Espíritu Santo. Es poder para todo aquel que cree, es poder de salvación para todo aquel que cree. Y la pregunta es, ¿ya creíste? ¿Ya creíste? Y la palabra aquí, creer, implica rendición total. Hacer de Jesús mi Señor, mi vida, convertirme en un esclavo de Él. Porque muchos decimos creer, pero yo creo a mi manera. Porque cada quien cree como quiere. Eso es lo que comúnmente se dice. Pero el mensaje de la palabra nos dice todo lo contrario. Creer implica rendición total. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Eso implica creer. Esa es la pregunta también. ¿Has creído? Ahora sé que algunos de ustedes posiblemente se están preguntando, pastor, pero en sí, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Gracias por preguntarlo. Ustedes hacen preguntas muy buenas. Mira, te contesto, ¿qué es el evangelio? Te lo contesto en 4 palabras. ¿Quieres explicar lo que es el evangelio? El evangelio es Jesús en mi lugar. Eso es el evangelio. Yo merecía la cruz, pero Jesús tomó mi lugar. Yo merecía el infierno, pero Jesús me dio vida a través de su sacrificio en la cruz. Jesús en mi lugar. Eso es el evangelio. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar algo por alguien que no conocemos? Mira, no te voy a preguntar qué tan dispuesto estás a dar la vida de tu hijo, de tu hija, por alguien. No, simplemente qué tan dispuesto estás a quitarte todo lo que tienes y dárselo a alguien que no conoces. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se despojó de sí mismo y se dio a sí mismo por nosotros. Eso es el evangelio. Jesús en mi lugar. ¿Por qué es importante esto, iglesia? Recordarlo.
Porque eso tiene que marcar nuestra identidad. Yo soy lo que soy, no por lo que soy, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Jesús tomó mi lugar. Por eso es que puedo sentirme como hijo. Por eso es que el poder del evangelio radica en mi vida, radica en tu vida. Porque Jesús tomó nuestro lugar. Todos estábamos perdidos. Romanos nos dice que por cuanto todos pecaron, todos, ¿quién se queda fuera de todos? Nada. Todos, es todos. No hay uno solo bueno. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esa era nuestra postura antes de conocer el mensaje del evangelio, de nuestra salvación. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque también Romanos nos dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. ¿Te recuerdas el encuentro de Jesús con el joven rico? Maestro bueno. Solo hay uno bueno, le dijo Jesús, y ese es Dios. No hay justo ni uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y aún se hicieron inútiles, irresponsables, se alejaron de Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Mira, el mensaje del evangelio es que Dios tomó mi lugar por amor, pero también el mensaje del evangelio es que estás perdido en tus pecados. Que no hay uno justo, no hay ni siquiera uno bueno, que todos nos alejamos, nos volvimos inútiles, nos volvimos enemigos de Dios por nuestro pecado. El mensaje del evangelio también nos dice que la paga del pecado es muerte. No te puedes engañar, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra para la carne cosechará condenación, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué significa eso? Dejar de vivir para mí y empezar a vivir para Cristo. Entender que no soy bueno, que no soy justo, que mi corazón es más engañoso que todas las cosas. Pero Jesús, y continúa diciéndonos la carta a los romanos, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿sabes ese pasaje? Cristo murió por nosotros. Es el mensaje del evangelio. Estás perdido en tus pecados, vas rumbo al infierno. No hay término medio. Si estás confiando que vas a llegar al purgatorio y que alguien de ahí, después de hacer un montón de misas y rezos, te van a sacar de ahí, estás muriendo engañado. Cielo, infierno. Hijo del diablo, hijo de Dios. Eso es el evangelio. Y aún en esa condición, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, estando aún separados, mereciendo la eternidad en el infierno con el diablo y sus ángeles, Dios muestra su amor con nosotros, que da a su Hijo Jesucristo para que muera y tome nuestro lugar. ¿Conoces a Jesús? Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el mensaje. Y sabes, solamente a través del Espíritu Santo de Dios puedes escuchar su voz. No hay palabras que el predicador pueda decir en español o en inglés, o en francés o en chino, que puedan hacer que tu corazón se vuelva a Dios. La única persona que puede hacer que tu corazón se vuelva a Dios es el Espíritu Santo de Dios. Es la única persona. ¿Cómo está tu corazón? Hemos sido escogidos, hemos sido predestinados para salvación. ¿Qué implica eso? Que en nuestro corazón, que en tu corazón hay un vacío que solo Dios lo puede llenar. No hay alcohol, no hay drogas, no hay mujeres, no hay lujos, no hay dinero, no hay trabajo, no hay viajes. Nada puede llenar el vacío que está diseñado solo para que Dios lo llene. Y déjame decirte algo. Posiblemente tu corazón ahorita, tu mente está escuchando la voz del Espíritu Santo. Si tú estás escuchando la voz de Dios en este momento y tu vida está siendo confrontada con el pecado, con tu manera de vivir y con la separación que hay entre Dios y tú, mira, no resistas, siéntete privilegiado. Más que sentirte atacado, siéntete privilegiado porque es el Espíritu Santo de Dios que te está hablando y te está diciendo, ven, aquí estoy, di la vida por ti, te amo. Y sabes, no tengo la capacidad de ver el corazón. Puedo ver frutos, pero no el corazón.
ni de discernir el corazón. Ese solo Dios lo ve y solo Dios lo discierne. Por lo tanto, quisiera darte la oportunidad. ¿Ya le rendiste tu vida a Jesús? ¿Te está hablando el Espíritu Santo de Dios en este momento? Mira, no luches más. Al contrario, qué privilegio que Dios te está hablando. No luches más. Ríndele. Ríndete. Ya no pelees contra eso. Dile: aquí estoy, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Porque si confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. ¿Qué implica eso? Pasos de acción. El confesar con mi boca va a ser el producto de la convicción que hay en mi corazón. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Les parece si hacemos algo, iglesia? ¿Pueden inclinar su rostro todos? Y vamos a dar la oportunidad. Si hay alguien aquí que realmente nunca se ha rendido a Cristo y quiere hacerlo, mira, nadie te está viendo, nadie te está juzgando. Ponte de pie ahí donde estás y dile: Señor, perdóname. Señor, te necesito. Señor, sálvame. La oportunidad está para ti hoy. ¿Sabes? Cuando escuchamos y recibimos el mensaje de salvación, la promesa del Espíritu Santo se hace realidad en tu vida y se hace realidad en mi vida. Amén, iglesia. Es a través del Espíritu Santo. Y sabes, continuamos con el versículo 13, la siguiente parte. Es a través del Espíritu Santo que he sido sellado. Es a través del Espíritu Santo que tú has sido sellado. Mira, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No dice después de un tiempo, no dice después de hacer o dejar de hacer. Es en el momento de creer. Mira, y permíteme tocar un punto doctrinal en este momento. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13 dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya seamos judíos o griegos, en un mismo espíritu. Ya seamos esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. A través del momento en que nos rendimos a Cristo, en ese momento somos sellados por el Señor. En ese momento recibimos el Espíritu Santo. No es después de un ritual, no es después de dejar de hacer un montón de cosas. No es eso, es en el momento de nuestra rendición que nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Somos sellados. Mira, en la antigüedad se usaba un sello que era el signo personal del dueño o del remitente. Cuando algo era importante, se le ponía un sello, que también es conocido como lacre. ¿Lo ven en la foto? Era un sello de cera y se le ponía una marca. Y eso implicaba, esto viene de tal persona. Y eso implicaba la importancia de, y nadie podía abrir ese sello. También, más adelante, los esclavos, en la época de la esclavitud, los esclavos también eran sellados para que todos supieran quién era el dueño. Este esclavo tenía la marca, tenía el sello. Y podía definir, este es del rancho tal, este esclavo es de la plantación tal, este esclavo pertenece a tal finca por el sello que tenían. El sello implicaba propiedad. Y hasta el día de hoy aún se sigue haciendo con el ganado. El ganado se sigue sellando. No sé, algunos de ustedes han vivido o han visitado un rancho de ganado. Van a ver, las vacas tienen una marca, los caballos tienen una marca, todo ganado tiene una marca. ¿Y por qué es importante la marca? Porque eso implicaba no solo autoridad, sino pertenencia. Esta carta pertenece al duque de tal y tal lugar porque tiene el sello. Este esclavo pertenece a tal esclavista porque tiene su sello. Esta vaca pertenece al rancho de los Pérez porque ahí tiene la marca de los Pérez. De igual manera nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y ese sello
en nosotros es lo que marca la propiedad. En el momento en que recibimos a Cristo, somos sellados, somos llenos por el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, y eso nos hace hijos, nos hace propiedad de. ¿Sabes? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. ¿Cómo? Aparentando, tratando de parecer, rugiendo, buscando a quien devorar. Pero cuando ese diablo se acerca y nos ve y ve el sello del Espíritu Santo en nosotros, guess what, dijeran ustedes, los hermanos de Gringolandia, guess what, sale corriendo. Porque sabe a quién le pertenecemos. Porque nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Porque no hay arma forjada que prospere contra mí. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y sabes, ese sello es la marca de propiedad que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Ese sello es el que nos distingue. Hay muchos impostores, créeme. Tú que nos visitas por primera vez, oramos y esperamos que sigas viniendo. Pero al seguir asistiendo te vas a dar cuenta que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Estamos en un proceso de transformación. Pero también en medio de nosotros hay muchos impostores. Gente con frutos de piedad, pero su corazón está lejos de Dios. Gente que alaba a Dios del diente al labio, pero su corazón está lejos de Él. Gente que se sabe la Biblia, pero sus obras no son obras dignas de arrepentimiento. Los hay entre nosotros. Y la diferencia la hace el sello del Señor. Porque nuestro espíritu da testimonio al espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros. Ya no estamos huérfanos. Somos hijos de Dios. Mira, tanto gentiles como judíos, habiendo oído y creído, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el sello del cristiano. Es la marca, es lo que nos hace diferentes. No es la ropa que usamos. No es el maquillaje si te pones o no te pones. No es la falda hasta los tobillos y la lengua más larga. No se trata de eso. El pelo corto o el pelo largo. No se trata de eso. Es el sello. Eso es lo que nos distingue, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Estás dando el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Mira, la Biblia nos enseña que el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y también nos da una lista grande de lo que son los frutos de la carne: envidias, chismes, mentiras, homicidios, disensiones, fornicación, adulterio. Y todavía el apóstol ahí dice, y todas las otras cosas que sean semejantes a estas. Entonces tu vida como cristiano se manifiesta no por lo externo, sino porque ese sello que tienes en el Señor, ese sello del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces puedo venir en traje de baño a la iglesia. Tampoco se trata de eso, porque no podemos ser de piedra de tropiezo a los demás. ¿Pero entiendes mi punto? Va más allá de lo que yo pueda hacer. Es el sello del Señor. Mira, también es necesario comentar esto. Hay grupos hoy en día que ven el bautismo en agua como la marca del cristiano. Lo ven como, mientras no estés bautizado en agua, no eres cristiano. Tienes que bautizarte en agua para ser cristiano. Y el bautismo en agua no es para salvación. El bautismo en agua es un paso de obediencia que yo lo doy como testimonio de quién es Cristo en mi vida. Pero hay grupos que enseñan eso. Y sé que están pensando, pastor, ¿me puede dar un ejemplo? Claro que sí les puedo dar un ejemplo. Y otra vez lo dije el domingo pasado y lo digo el día de hoy. No estoy atacando ni tengo nada. Bueno, tengo algo porque este grupo enseña mentiras. Y lo único que trato de hacer con eso es traer claridad, porque todos venimos en la gran mayoría con el trasfondo del catolicismo. ¿Qué es lo que el catolicismo nos enseña acerca del bautismo en agua? Primero, que el bautismo en agua elimina el pecado original y nos infunde, nos inyecta gracia. Por eso es el bautismo de niños. Para que Dios perdone sus pecados, hay que bautizarlo, ya es parte de la familia. ¿Dónde dice eso? Lo dice en los artículos 1267 al 1272 del catecismo. También el catecismo enseña que el bautismo como una obra es necesario para la salvación, como una obra.
Tengo que hacerlo como una obra para poder ser salvo. Pero la Biblia me enseña que no es por obras, es por gracia. Y también el catecismo enseña que el bautismo en agua causa regeneración. ¿Entiendes eso? Regenera, hace algo nuevo. El bautismo en agua causa regeneración y coloca al bautizado en el cuerpo de Cristo. O sea, me meto al agua, me echan agua en la cabeza como niño, como bebé, y a partir de ese momento mi pecado original es perdonado y mi vida es regenerada. ¿De veras? ¿Sabías que Hitler fue bautizado de niño? ¿Y no que fue regenerado? ¿Te das cuenta? Otra vez. Simplemente tengo que traer la verdad. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? La Biblia nos dice, cree y sé bautizado. Cree y sé bautizado. Primero es un creer y después es ser un bautizado. Y el bautismo, todo el libro de Hechos nos lo enseña como una manifestación de mi salvación, como el resultado. Ya creí en Jesús. El pasaje más conocido, Hechos, capítulo 2, versículo 38. Después de que Pedro viene y predica, después del día de Pentecostés, la reacción de la gente fue, wow, tan mal, ese mal la hicimos y ahora ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Dinos, ¿qué haremos? ¿Y qué fue lo que Pedro les dice? Crean en Jesús, crean en Jesús y después bautícense. Y no porque el bautismo implicara salvación, sino porque tenían que confesar que aquel que ellos mismos habían mandado, que ellos gritaban y decían crucifíquenle, y habían creído en él. Era un testimonio de su fe en el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque no es a través del bautismo en agua que recibimos el Espíritu Santo. Sin embargo, vosotros, dice Romanos 8, no estáis en la carne sino el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si en verdad, algo sarcástico. Si realmente han conocido a Cristo, si realmente se han entregado a Cristo, el Espíritu entonces va a morar en ustedes. Pero si no lo han conocido, si no lo han conocido, el Espíritu de Cristo no, el Espíritu que están ustedes no es de Él, no es el de Cristo. No estamos vacíos. Y es a través de nuestra rendición a Jesucristo que somos llenos, nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo y somos sellados para propiedad de Jesús en Él. Ahora también es necesario manifestar que el Espíritu Santo en nosotros se manifiesta de maneras diferentes. Se manifiesta de diferentes dones. Apunta esta cita, yo la voy a leer y tú si quieres la vuelves a leer en tu casa. 1 Corintios capítulo 12, del versículo 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno, esta es la parte que ponga atención, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. El don que Dios te ha dado, la manifestación del Espíritu Santo que mora en ti, que te ha dado, no es para tu egolatría, no es para tu beneficio, es para el bien común, para la edificación de la iglesia. Y continúa diciendo, el versículo 8 de 1 Corintios 12, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Un mismo Espíritu, diferentes manifestaciones, diferentes dones. Distribuyendo, termina este pasaje, individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Y ese mismo Él es el mismo Él con el que iniciamos en el versículo 13. Según la voluntad de Él. O sea, Él da los dones como Él quiere a quien Él quiere. No se trata de que yo reclamo este don y yo me voy a poner a orar para reclamar y arrebatar este don. Voy a arrebatarle al diablo los dones que Él me ha quitado. No nos enseña eso la Biblia. Él es el que nos da los dones en base a su voluntad.
en base a la necesidad de la iglesia, porque lo que está buscando el Señor a través de la manifestación del Espíritu es la edificación de la iglesia, porque Él prometió que Él edificaría su iglesia. No es Luis, no es el pastor Jeff, no es el equipo de alabanza, ni de aquí ni de allá, es Jesús el que edifica su iglesia. Y para eso Él da los dones, para eso la necesidad, y para eso el hecho de ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. He ahí la importancia de ser sellados, ser marcados por el Espíritu de Dios. Los dones se van a manifestar de muchas maneras. Ahora, también es necesario decir esto. Así como el catolicismo enseña de manera errónea el bautismo, también hay muchas congregaciones que enseñan de manera errónea la llenura del Espíritu Santo. Lo enseñan de muchas maneras, pero la más común, el enfoque más común es la diversidad de clases de lengua, las diferentes clases de lenguas. Y el enfoque está en eso. Tienes que hablar en lenguas. Y sabes que lo más tremendo, y ahí es donde viene la herejía. Así como hay herejía en lo que enseña el catolicismo en cuanto al bautismo, también hay herejía en esta enseñanza. Porque esta enseñanza dice, si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Pero entonces si no tienes el Espíritu Santo, ¿el Espíritu de quién tienes? Pero ya le rendiste tu vida a Cristo, ¿verdad? Y entonces, y te pone honestidad en la iglesia. Mira, recuerdo recién convertido. No, ahora ya usted es salvo. ¿Qué es lo que me hace salvo? La fe en Jesús. ¿Qué es lo que me hace salvo? Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que produce vida en mí? El Espíritu Santo de Dios. No puedo decir que soy salvo si no tengo vida. No puedo decir que he pasado de muerte a vida si el Espíritu de Dios no está en mí a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y aquí viene lo tremendo. Ya recibió a Cristo, ya es salvo. Ahora tiene que venir. Y ahí me tuvieron como 3 o 4 horas. Usted repita y repita y repita. Y me dieron una palabra a repetir y 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 a repetir. Hasta que me cansé y me puse a decir lo que ellos querían que yo dijera. ¿Y sabes qué fue lo tremendo? Entonces sí, aleluya, ya tiene el Espíritu Santo. Ahora ya puede salir y compartir el Evangelio. Suena como broma, pero es una mentira que ha sido enseñada. ¿Y sabes qué es lo tremendo con eso? Que cuando nos enfocamos, por ejemplo, solo en el don de diversas clases de lenguas, estamos menospreciando el resto de las manifestaciones, que todas son útiles y necesarias. Y no estoy menospreciando diciendo no al hablar en diferentes clases de lenguas, porque es parte de la manifestación del Señor. Pablo hablaba lenguas y él decía, si se trata de hablar en lenguas, miren, yo hablo más que todos los que están acá, pero prefiero hablar una palabra con entendimiento y que edifique que muchas otras que van a confundir a la gente. Entonces, ojo, iglesia, el Espíritu Santo mora en ti desde el momento en que tú te entregaste a Cristo Jesús. Desde ese momento el Espíritu Santo forma parte de ti. Un Señor, un Espíritu, un bautismo, diferentes dones, diferentes manifestaciones para edificación de la iglesia. No es para que te sientas el más importante. Es que a mí Dios me dio el don de sanidad. Entonces ahora, por favor, abran paso porque aquí viene el don de sanidad. No nos lo dio para eso. Fue para edificación de la iglesia. Ahora, ¿qué repercusiones tiene para ti, iglesia? ¿Qué repercusiones tiene para mí el entender que hemos sido sellados y que tenemos el Espíritu Santo desde el momento de nuestra conversión? ¿Qué repercusiones tiene? Sé que algunos de ustedes están preguntándose eso y de nuevo, qué buenas preguntas ustedes hacen. Miren, es importante porque esta declaración, esto que nos enseña el pasaje acá, afirma quién soy en Cristo. Afirma quién eres en Cristo. Es necesario que tengas claridad de lo que tú eres en Cristo. Es necesario que empieces a vivir. Es necesario que vivamos como lo que somos en Cristo. Y no estoy hablando de vivir llenos de orgullo. Estoy hablando de vivir con una identidad clara. He aquí, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no estamos atados a los pecados pasados. Ya no estamos atados a eso.
¿Sabes? Cuando Jesús dijo consumado es, te perdonó aún antes de que tú nacieras. Nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros en Cristo. Primero, soy su propiedad, soy su propiedad. Romanos 14:8 dice que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Eres propiedad de Jesús? ¿Pero realmente lo crees? Si eres propiedad de Jesús, ¿estás viviendo como lo que eres? Mira, alguien decía que la casa de una persona manifiesta lo que la persona es. Alguien lo llevaba todavía un poco más allá. Decía, ¿quieres ver cómo una persona es? Mira cómo maneja, mira su carro. O sea, voy a vivir como lo que soy. Soy propiedad. ¿Eres propiedad de Jesús? Soy su propiedad. Soy auténtico, soy original. Juan 1:12 dice que al creer en su nombre recibo el derecho, porque todo aquel que cree le es dado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Soy hijo auténtico. No soy un falso. No soy un mentiroso. No soy una copia barata hecha en cualquier país. Soy auténtico en Cristo, porque Él, a través de su Hijo, me dio el derecho. No fue que me lo gané, me dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Soy su propiedad, soy auténtico, tengo seguridad. ¿Sabes que en Jesús estás seguro? ¿Sabes que en Jesús estás seguro? No importa lo que estés viviendo. No importa la enfermedad que estés atravesando. No importa el lugar donde estés. Estás seguro en las manos de Dios. Estás seguro en Cristo. Juan 10:28 nos dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿De veras? Tú sí lo creemos, porque a veces estamos con la cara agachada. Ay, pobrecito yo. Nadie me quiere. Mejor me como un gusanito. Pero estamos seguros en Él. Estoy seguro en Él. Eso no quiere decir que van a venir luchas y que no van a venir ataques. Van a venir, y fuertes. Pero mayor es el que está conmigo que el que está en contra mía. Amén. Porque Cristo dijo, consumado es. Por eso estoy seguro en Él. Y por último, soy su propiedad, soy auténtico, tengo seguridad y me da poder. Te da poder. El Espíritu Santo en ti te da poder. ¿Poder para qué? Hechos 1:8 nos dice que recibiremos poder. Esa fue la promesa que Jesús le dio a sus discípulos. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En ese momento, ¿por qué no lo habían recibido los discípulos? ¿Por qué tuvieron que esperar los discípulos hasta el día de Pentecostés? ¿Pero por qué? Cristo no había muerto. Cristo seguía vivo en medio de ellos. Cristo les dijo, es necesario que yo vaya para que les envíe. Ahora, eso no quiere decir que todos tenemos que esperar después de haber recibido a Cristo. Ellos tuvieron que esperar porque Cristo estaba vivo aún. Pero Él fue y envió al Espíritu Santo para que recibieran poder. ¿Y poder para qué? ¿Para sentirse superiores a los demás? No. Para ir y ser testigos. Ahora, ¿sabe lo que quiere decir la palabra testigo? La palabra testigo quiere decir mártir. Y recibiréis poder para ser martirizados por mi nombre. Y al ser martirizados por mi nombre vas a dar testimonio de quién soy. Y hasta ahorita, familia, realmente no hemos sufrido por Cristo. Y nos cuesta dar testimonio de Cristo. Sin sufrir nos cuesta decir, mi vida era, pero Jesús me salvó y ahora mi vida es. Ahora imagínate cuando estemos sufriendo. Los primeros cristianos los amarraban a estacas, las ponían en las calles principales de Roma y les prendían fuego para que sirvieran de luz pública, para iluminar las calles. Para eso usaban a los cristianos. Les daban la opción antes, niega a Cristo y te salvas. Y muchas noches fueron iluminadas, muchas calles fueron iluminadas. Eso no lo cuenta la historia. Nos da poder para poder ser testigos. Y por último, familia, a través del Espíritu Santo, soy un heredero redimido. Versículo 14. Nos es dada como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Mira, garantía.
El Espíritu, ese sello, nos es dado como garantía de nuestra herencia. La palabra garantía implica enganche, pago inicial. Eso es lo que implica la palabra garantía. Arrabón. Hace un año nos movimos nosotros con mi esposa para Denver y empezamos a buscar dónde vivir. Y cuando encontramos la casita que queríamos, que creímos y creemos que Dios nos la ha dado, le dijimos a la muchacha de bienes raíces, esta es. Y lo primero que dijo es, bueno, tienen que dar un depósito, tienen que dar una garantía para poder reservarla y decir, ya no está a la venta, ya es propiedad de. Ese Espíritu Santo en nosotros es esa garantía. Y no que Jesús tuviera que dar un enganche por nosotros, pero es esa garantía que tenemos esa herencia eterna con Él. Ese primer pago que Él hizo por nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Es una garantía por nuestra redención. Es algo que nos recuerda y nos lleva a lo que dice Filipenses 1:6, que aquel que empezó la buena obra en ti es fiel para terminarla, es fiel para culminarla. Es ese inicio, esa garantía. El verso continúa diciendo, con miras a la redención de la posición adquirida por Dios. Dimos el enganche de nuestra casa, nuestro depósito, y varios tiempos después nos dijeron, firme acá, aquí están las llaves, tome posesión. Y empezamos a disfrutarla. Tenemos la garantía de que un día estaremos con Él por la eternidad. Ese día puede ser hoy, ojalá fuese hoy. Pero Él no tarda en venir, Él no retrasa su venida por tardanza, sino que es paciente con nosotros para que podamos llevar el evangelio a aquel que no lo ha escuchado. Por eso Cristo no ha venido. Pero va a llegar ese día donde vamos a estar al lugar que Él fue a preparar para nosotros. Y vamos a empezar a disfrutar de esa eternidad con Él. Esta es solo la garantía que tenemos. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de toda la redención por venir, de todo lo futuro que tendremos en Cristo. Y somos llamados para alabanza de la gloria de su nombre. Ahora, ¿cómo vivimos, familia? ¿Sabes? Tristemente muchos de nosotros vivimos como arrimados. ¿Entiendes esa palabra? Arrimado es alguien que no tenía de dónde vivir y se le pegó a una familia, se arrimó, se acercó a una familia y ahí está. Y tristemente el que está viviendo como arrimado a veces le cuesta verse como lo que es. La familia lo abraza y lo recibe. Eres parte de nuestra familia, bienvenido, aquí estás. Todo lo que está aquí, disfrútalo, eres parte de nuestra familia. Pero cuando yo llego a esta casa y empiezo a vivir con la actitud de arrimado, dejo de disfrutar todas las bendiciones que esa casa y esa familia me están haciendo partícipes. Y en Cristo muchos de nosotros estamos viviendo como arrimados. Sí, yo sé que Cristo esto, pero es que me da pena. Sí, yo sé que Cristo estoy seguro, pero es que esto me da temor. Porque a lo mejor no. Y empezamos a vivir de esa manera. Y es tiempo, Dios espera que vivamos como lo que somos. Eres un heredero que ha sido redimido, no por tus buenas obras, sino por lo que Cristo hizo en el Calvario por ti. Tenemos que empezar a vivir nuestra identidad. Ahora, ¿cómo lo vivimos? Rápidamente. Yo saqué una lista de 3 cosas que podemos hacer para vivir nuestra identidad en Cristo. Eres quien dice Dios que eres. No eres lo que tus emociones dicen que eres. Porque tus emociones te van a mentir. Si las hormonas las tienes bloqueando, van a haber días que vas a amanecer sintiéndote un Rambo, pero van a haber días que vas a amanecer sintiéndote como el leproso. Porque son las emociones las que te manejan. Las emociones son necesarias, pero no me dirigen. Lo que me dirige es la palabra de Dios, que dice que soy hijo redimido, protegido, heredero. Eso es lo que soy. Tengo seguridad en Cristo. Ahora, ¿cómo lo vivo? Escribí 3 cosas. La primera, haz discípulos. ¿Quieres vivir tu identidad en Cristo? Haz discípulos. Mateo 28:19. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Es una orden. No es si quieres, no es si te dan ganas, no es si sientes el llamado. Es una orden. ¿Quieres vivir tu identidad? Haz discípulos. ¿Estás haciendo discípulos? ¿O qué excusa estás dando? Es que no me han reconocido en la iglesia como discipulador, pastor. Es que en la iglesia no me han puesto como líder todavía, pastor. Por eso es que no estoy haciendo discípulos. Somos hijos en el Señor. Somos discípulos de Cristo y Él nos ha llamado a ser discípulos. ¿Por qué es importante hacer discípulos para vivir tu identidad? Porque vas a enseñarles lo que estás viviendo.
te vas a reproducir en ellos. ¿Qué estás reproduciendo en tu casa? Hombres, casados, ¿qué están reproduciendo? ¿Están discipulando a su esposa? ¿Lo estás haciendo? Y no estoy hablando que tienes que pasar todo el día sentado orando por ella y leyéndole la Biblia. ¿Está tu vida siendo un testimonio de lo que Cristo ha hecho en ti? Porque si no, arrepiéntete. Porque si como esposo no estás siendo reflejo de la gracia redentora de Cristo, si como esposo no estás viviendo como Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por la iglesia, y si ya no vuelves, lo siento, pero tengo que decírtelo, si no estás viviendo eso, eres un hipócrita. Y tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a tu esposa, hacer a un lado las niñerías y empezar a vivir lo que eres en Cristo. Esposo, líder, discipulador. Mujeres, ¿están apoyando a su esposo? ¿Están confiando en su esposo? Así como la iglesia confía en Cristo. Pastor, pero que usted no lo conoce. ¿Y? La Biblia nos dice, confía, sométete a tu esposo solo si tu esposo es esto y esto y esto y esto y esto. No, sométete, hónralo, sírvele. Edifica tu casa como mujer sabia, no la destruyas como necia. Eso es lo que dice la Biblia. Si no estás sometiéndote, si no estás confiando, si no estás honrando a tu esposo, si de tu boca no salen palabras que animen a tu esposo, de tu boca no salen palabras que hablen bien de tu esposo, arrepiéntete, porque es lo mismo, eres una hipócrita. Y estás como necia destruyendo tu casa, porque la sabia con sus manos, la sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Eso implica ser discípulos. Como hijos, ¿estás honrando a tus padres? Pastor, porque usted no conoce a mis padres. ¿Y? Si la Biblia no dice si tus padres son esto y esto y esto, entonces hónralos. Honra a tus padres. ¿Quieres honrar a Dios? No me puedes decir, joven, soltero, cristiano, hijo, que tu vida honra a Dios si no estás honrando a tus padres. Si no estás honrando a tus padres, eres un hipócrita. Arrepiéntete. Eso implica ser discípulos. ¿Seguimos? Una manera es hacer discípulos. Otra es dar mucho fruto. Dar mucho fruto. Juan 15:8, Jesús nos dice: y de esta manera es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Pero no puedo dar fruto si no estoy haciendo discípulos. Como esposo no puedo dar mucho fruto si no estoy siendo ese esposo piadoso que Dios espera que sea. Como esposa no puedes dar mucho fruto si no estás siendo la mujer piadosa que Dios espera que sea. Como hijo no puedes dar mucho fruto si no estás honrando a tus padres como Dios espera que lo hagas. Haz discípulos, da mucho fruto. Y por último, madura en el Señor, iglesia. Madura en el Señor. Ya es tiempo que dejemos las cosas de niños. Hebreos 6 capítulo 1 nos dice que hagamos por un lado todas las cosas elementales, las enseñanzas, las cosas. Hagamos a un lado todo eso. Actúa como adulto. Madura en el Señor. Es que hoy no me saludaron. Es que el servicio empieza muy temprano. Y empezamos con excusas y excusas y excusas y excusas. Madura, entiende, no se trata de ti, se trata de Cristo. No se trata de lo que a ti te gusta, se trata de Cristo. No se trata de lo que te hace sentir bien, se trata de Cristo. Entonces, ¿cómo vas a vivir tu identidad? Cuando haces discípulos, cuando das mucho fruto y cuando maduras en el Señor. Deja de quejarte por todo, iglesia. Madura en el Señor, actúa en el Señor, vive para el Señor, vive tu identidad. Pastor, pero entiendo todo eso, pero ¿cómo puedo hacer esas cosas? Mira, como iglesia estamos ya en unas cuantas semanas a punto de empezar los grupos pequeños. Grupos pequeños que le llamamos 3 tercios. Grupos pequeños donde se te va a pedir cuentas. Y sí, posiblemente los grupos pequeños no van a estar de la manera en que tú estás acostumbrado a hacerlo. Pero como ya eres maduro y no se trata de ti sino lo que Cristo quiere, entonces no vas a tener ningún problema con eso. Y si encuentras problema con eso, analiza, ¿eres maduro realmente? Porque la madurez no viene por el conocimiento. La madurez viene por la práctica del conocimiento. Que tú sí seas sí y tú no seas no. Ahora, ¿quieres saber más de los grupos pequeños? Al final, ahí atrás va a estar Adolfo, va a estar Sergio. Ellos te pueden dar información sobre lo que son los grupos pequeños, para que cuando los iniciemos, tú te involucres
y formes parte de esos grupos pequeños, porque es en esos grupos pequeños donde vamos a crecer juntos. Es en esos grupos pequeños donde vamos a aprender cómo hacer discípulos. Es en esos grupos pequeños donde vamos a aprender cómo dar mucho fruto. Y es en esos grupos pequeños donde nos empecemos a sacar chispas los unos con los otros, que vamos a empezar a madurar. Amén. ¿Qué te dijo Dios hoy? A mí me dijo mucho mientras estudiaba eso. Varias veces mientras estudiaba esto tuve que parar y pedirle perdón al Señor y ponerme a cuentas con Dios. Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la forma en que tu palabra, Señor, ha hablado a mi corazón y me confronta con mi manera de vivir, Señor. Dios, esta semana que viene necesitamos de tu ayuda para poder vivir lo que somos en ti, Señor. Esta semana que viene, que inicia hoy, Señor, necesitamos de tu ayuda para poder estar afuera y hacer discípulos, para poder dar mucho fruto. Ayúdanos a vivir de manera madura, Señor. Ayúdanos a crecer y a madurar en ti, mi Dios. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Es a través de tu Espíritu Santo, Dios, que podemos encontrar en ti lo que somos, Señor. Padre, yo te suplico por tu iglesia, edifícanos, Señor, y úsanos para alabanza de la gloria de tu gracia esta semana. Señor, que esta semana mientras estamos afuera podamos ser iglesia y que las personas puedan ver en nosotros tu presencia, tu amor y tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.